vamos a hacer ahora es conversar un poco sobre qué estamos entendiendo por este fenómeno, ¿no? En qué momento aparece, cuáles son esas normativas internacionales que están hablando del tema, qué pasa en Colombia con la caracterización de este tipo de violencia, y al final vamos a hacer un ejercicio un poco desde la comunicación y la manera en que este tipo de noticias se cubren en los medios, y vamos a trabajar en salas también como hicimos en la sesión pasada. Entonces, siéntanse por favor en la libertad de si tienen un comentario, una pregunta en la medida que yo voy avanzando en la charla, pues yo me ayudas con la manita o con los micros que se abran. Entonces, ¿cómo vamos, cómo tenemos estructurada la presentación el día de hoy? Vamos a hablar primero de las normativas internacionales que instan a los diferentes países que hacen parte de diferentes tratados, ya los vamos a ver, y lo que se pide en este tipo de normativas para los países, ¿no? Frente a la prevención, mitigación y sanción de la violencia contra las mujeres en política. Luego vamos a hablar sobre qué es este fenómeno, cómo se ha caracterizado, cuál es la particularidad, qué lo hace diferente, cómo se aborda en el país. Y luego rápidamente unas herramientas prácticas un poco para hacerle frente a este tipo de violencia. Así que vamos a arrancar. Eh, Desde diferentes normativas internacionales ya en las últimas décadas, diferentes organizaciones de la cooperación internacional, especialmente de las Naciones Unidas, han instado a diferentes países a través de los tratados, de diferentes tratados, para hacer frente a la violencia contra las mujeres en política y en general a las violencias basadas en género. Tenemos, digamos, digamos, un primer paso lo dio la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. Es una de las convenciones más importantes. Yo sé que muchas de ustedes seguramente ya la han escuchado hablar, porque aborda muchísimos temas, no solamente relacionados con las violencias basadas en género, sino un montón, hace énfasis en la defensa de un montón de derechos que tienen las mujeres para su autonomía y mejorar la calidad de vida, y en la defensa de múltiples derechos, desde los económicos, los políticos, los sociales y los culturales, ¿no? Esta es una convención que fue firmada en 1979 y establece que los estados partes, los países que la firman, tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Eso lo establece en su artículo número 7. Yo voy a hacer énfasis solamente, digamos, en las acciones que definen estas normativas o tratados en términos de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Entonces, ya desde 1979, a nivel internacional, nace una preocupación para que los países tomen medidas para eliminar dicha discriminación. Y es que esta es una discriminación que ha sido histórica, ya lo veíamos en la sesión pasada con Joana, con Ángel, con Gabriela, en todas las sesiones que hemos tenido, que esta discriminación de la mujer en el ámbito político nace un poco ya desde esta idea, ¿no? Digamos, una idea que hoy podríamos considerar ya errada, pero que igual se mantiene, y es que las mujeres, ¿dónde tienen que estar? En el ámbito público, ¿no? En el ámbito privado, ¿no? Y los hombres en el ámbito público, y esto sí ha generado una subordinación de la mujer a lo masculino, y sobre todo una subrepresentación en múltiples espacios como el académico, el empresarial y pues también el político. Entonces, desde 1979, esta convención pone énfasis y dice, ojo, las mujeres tienen una discriminación particular en la vida pública y política, así que todos los estados firmantes de esta convención tienen que tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación. Todavía no habíamos hablado de qué tipo de medidas, y más adelante es cuando aparecen las leyes de cuotas, que Joana les habló la sesión pasada, y también las leyes de paridad que lo abordaron en la anterior sesión. Pero esta normativa, pues luego ustedes van a ver que es una convención que empieza a hacer múltiples recomendaciones. Y justamente es en su recomendación 23 que hace mucho más énfasis y dice, bueno, para superar todos estos siglos de dominación masculina en la vida pública,
pues la mujer necesita tener un estímulo particular y un apoyo particular por parte de partidos políticos, funcionarios públicos y del mismo Estado que hace parte de esta convención para promover su participación plena y efectiva, ¿no? Así que todos estos estados y países firmantes tienen la obligación de garantizar medidas especiales de carácter temporal. ¿Cuáles fueron las medidas de carácter temporal que hablamos la sesión pasada? Justamente las leyes de cuota, ¿no? Y son medidas que tienen que estar orientadas a apoyar principios de igualdad y que deben cumplir como con todos los principios constitucionales para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Entonces, esto lo dice en su recomendación 23 en 1997. Luego, también en su recomendación 19, dice que hace un énfasis, ¿no? Como ya en la violencia y trata, avanza un poco en la definición, ¿no? Entonces, esta recomendación literal, como ustedes lo ven en pantalla, expresa que todas esas actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada, que son actitudes y tradiciones que también están estereotipadas, pues que perpetúan la difusión de prácticas violentas, ¿no? Y de prácticas de coacción que afectan la integridad física y la integridad mental de la mujer y que limita el goce, el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, pues claramente entre esos los derechos políticos y electorales. Y hace un énfasis muy importante y es que dice literalmente la recomendación que esta violencia tiene consecuencias estructurales básicas que contribuyen a que la mujer se mantenga en un papel de subordinación. Entonces, esta violencia sin duda impide que la mujer logre ocupar escenarios en igualdad de representación con los hombres. Ya lo hemos dicho, todavía estamos en unos números muy inferiores, lo vimos la sesión pasada también con las cifras que nos mostraron, y eso también, digamos, como parte de estos obstáculos para que las mujeres alcancen la igualdad y la paridad en los espacios de toma de decisión política, pues es la violencia. Y en particular nosotros estamos hablando de la violencia contra las mujeres en política. Luego, en 1993, aparece la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, y aquí sí hay una definición mucho más clara. Ustedes van viendo que a medida que van pasando, digamos, en términos temporales y de tiempo, la aparición de estas convenciones se van haciendo mucho más específicas las definiciones. Y esta declaración es importante porque dice que la mujer tiene derecho en condiciones de igualdad al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, en la económica, en la social, en la cultural, en la civil y de cualquier otra índole. Entonces son convenciones que siempre están haciendo este llamado a la igualdad. Luego tenemos la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, Beijing. Sin duda esta es una de las conferencias más visionarias, ¿no? Además porque aborda toda una serie de derechos que buscan el empoderamiento de las mujeres. Hoy sigue siendo la hoja de ruta y sigue marcando el marco de lo que las políticas públicas en los países deberían tener, ¿no? Es un marco muy exhaustivo de acción y sigue orientando a los países para avanzar en la igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Pensando también en todos estos derechos de autonomía para las mujeres y las niñas a nivel mundial. Luego tenemos la resolución 1325 del 2000. Esta es una resolución que emite el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es muy importante porque a partir de esta resolución se reconoce internacionalmente a las mujeres no solo como las principales afectadas en escenarios de conflicto, sino también como agentes potenciales para la consolidación de la paz y la construcción de la paz en los territorios, ¿no? Y justamente
En esta convención se insta a todas las partes, a todos los países que hacen parte de las Naciones Unidas, a que se adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente pues la violación, el abuso sexual, que sabemos que es una de las estrategias más utilizadas por los agresores para perpetuar el poder y mantener el conflicto, y todas las demás formas de violencia en situaciones, ¿no? Pero también hace un llamado muy especial a que los países deben garantizar la participación política de las mujeres en estos espacios de toma de decisión en los que se construya, se defina o se den lineamientos para la consolidación de la paz en el país. Luego, digamos que a la par de este marco internacional, es importante mencionar un avance, digamos, normativo ya a nivel latinoamericano, y aquí hay que mencionar dos muy importantes. El primero es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, que emitió la declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres. Si bien todos los que acabamos de mencionar vimos que son un poco más en términos generales, ¿no? Violencias basadas en género, aunque sí se hace mención al ámbito político, esta declaración es específica, es puntual para hablar sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres en la región latinoamericana. Y avanza también en esa caracterización y definición de lo que podría ser esta violencia y el acoso político contra las mujeres, y dice, tal cual como ustedes lo ven en pantalla, entonces la violencia y el acoso político contra las mujeres impide que se les reconozca como sujetos políticos y por lo tanto desalienta el ejercicio y la continuación de las carreras políticas de muchas mujeres. Ahora en las encuestas, algunos de ustedes pusieron que sí, que en algún momento cuando fueron se vieron afectadas por esta violencia, pensaron muchas veces en renunciar al liderazgo. Y este es el propósito de esta violencia, como ya lo vamos a ver más en detalle con las manifestaciones, ¿no? Y esta declaración también dice que la mayor visibilidad de esta violencia o acoso político contra las mujeres está vinculada al aumento de la participación política, ¿no? Y en particular en los cargos de representación. Esto quiere decir que este es un fenómeno que, aunque hoy estamos hablando mucho del tema, aunque hoy tenemos, digamos, normativas y que la región latinoamericana ha avanzado mucho en la regulación de este fenómeno a través de, en la prevención de este fenómeno a través de protocolos y leyes, pues esto no quiere decir que no existiera, ¿no? Pero sí se hace visible porque están llegando muchas más mujeres a estos espacios en los que se toman las decisiones, y están llegando porque los países han adoptado medidas como las leyes de cuota, las leyes de paridad, y cuando hay más mujeres en estos escenarios, pues esta violencia suele agudizarse y suele ser más visible porque las mismas mujeres lo denuncian, ya sea de manera pública, ya vimos, por ejemplo, ustedes también en la encuesta nos lo dijeron, no todas deciden, digamos, poner una denuncia legal, pero ya iremos entrando un poco como por qué avanzamos en estos caminos o por qué no. Luego, también tenemos que esto es muy importante y es, perdón, ¿qué pasó? Mi gatito, perdón, ay, me fui de la presentación, ¿cierto? Hola, ¿me están escuchando? Natalia, ahí podemos observar la Sí, presentación. Natalia. Ay, perdón, es que cuando uno tiene gatito, ellos se Ahora sí, pasan ya por no. delante. A ver, volvemos allá porque creo que me sacó y tengo que volver a compartir y me adelantó, de hecho. Sí, ahí ¿Sí? estás. ¿Estamos? Ahora sí se está Ok, proyectando. ahora sí. Voy a hacerla grande. Ok. Y entonces, digamos que en la región hubo un avance muy importante que lo hizo la OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres, que fue crear una ley modelo interamericana para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres en política. Esto ocurrió en el 2017 y fue muy importante porque prácticamente le dijo a los países, vea, si usted quiere avanzar en la prevención y en la mitigación de este fenómeno, aquí le dejo un ejemplo de una ley que usted puede promover
y aprobar en sus países. Tiene un marco de referencia regional, además es flexible, esto quiere decir que es una, como ley modelo, pues es adaptable a todos los países, propone una definición a nivel regional muy clara que dice qué es la violencia, propone una lista de actos, porque lo más difícil, y ya vamos a hablar también de esto cuando estemos hablando de la caracterización, es que es muy difícil identificar a veces esta violencia, pero entonces la ley modelo dice, es violencia cuando ocurre esto, esto y esto y esto, también ya lo vamos a ver, y sugiere algunas estrategias de acción. Entonces esta ley modelo fue fundamental porque a partir de esta, incluso en el caso colombiano, se han hecho grandes avances para que cada uno de los países adopte ya sea protocolos o leyes que les permita avanzar en la prevención, mitigación y sanción de la violencia contra las mujeres en política. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Tienen dudas? No, señora, todo claro hasta el momento. Todo Listo. claro. Perfecto. Ahora sí vamos a hablar un poco como ya tenemos este marco, ¿no? A nivel mundial y también a nivel regional nos han dicho, bueno, hay que tomar medidas, ¿cierto? Hay que establecer protocolos, tenemos leyes modelo, pero para avanzar en eso, los países tienen que avanzar en una caracterización de la violencia contra las mujeres en política. ¿Y qué es una caracterización? Pues hay que definir qué es el fenómeno, ¿cierto? Hay que identificar, o sea, hay que avanzar en la identificación de las manifestaciones, avanzar en la identificación de las consecuencias y las afectaciones que tiene esta violencia sobre la vida de las mujeres. Y esto ha ocurrido muy recientemente, es decir, que la violencia contra las mujeres en política como concepto hoy es un concepto que está en desarrollo. Tuvo su primer antecedente en Bolivia, a partir del año 2000, las mujeres bolivianas empezaron a hablar de este fenómeno, se dieron cuenta que muchas de las mujeres que estaban en el Congreso estaban siendo víctimas de una violencia particular, y en alianza con muchas organizaciones de mujeres y también con mujeres académicas, pues empezaron a avanzar, digamos, en la caracterización del concepto de violencia. Y aquí es importante decir que en los diferentes países este fenómeno ha adoptado nombres distintos. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, en la ley 243 que se promulgó en el año 2011, se adoptaron dos conceptos clave, que fue acoso político y violencia política de manera, digamos, separada. Otros países como México hablan de violencia política en razón de género, otros simplemente dicen violencia política y ahí combinan, digamos, también actos de acoso. Y en Colombia hemos avanzado en los últimos años también en, digamos, en poder poner un nombre y es que aquí lo hemos llamado violencia contra las mujeres en política. Entonces, al ser un concepto en desarrollo, pues también se pone en evidencia que cada país, de acuerdo a su experiencia, va nombrando este fenómeno, ¿no? Pero aunque tienen, digamos, puede tener nombres distintos, tiene tres elementos en común, que sí o sí, digamos, vamos a encontrar en las diferentes definiciones que hacen los países. Y es, primero, que cuando estamos hablando de este tipo de violencia, pues estamos hablando de que es una violencia basada en género. Ese es el primer elemento. Es decir, que está dirigida a las mujeres por ser mujeres, sin importar su distinción en cuanto a su afinidad política o ideológica, especialmente, o sea, digamos que afecta a las mujeres independientemente de su raza, de su etnia, de su clase social, de su nivel educativo. Es una violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres y por habitar la política, ¿no? Entonces, está basada en el género. Ese es el primer elemento en común que vamos a encontrar en todas las definiciones en los países de la región. Luego, un segundo elemento en común es el objetivo de esta violencia. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que buscan los agresores cuando agreden a las mujeres a través de la violencia contra las mujeres en política? Y es que este fenómeno tiene un objetivo muy claro y es impedir, desestimular, dificultar
o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Ya sea en el marco de un proceso electoral, ya sea durante el ejercicio del cargo. También muchos países están abordando este fenómeno desde los liderazgos locales y los liderazgos sociales. Entonces, el segundo elemento común es el objetivo de esta violencia. Todos los países han identificado que lo que busca la violencia contra las mujeres en política es impedir que ellas ejerzan sus liderazgos en los diferentes escenarios de toma de decisiones. Luego, un tercer elemento en común son las manifestaciones que se han ido identificando como manifestaciones de la violencia contra las mujeres en política. Y es que, bueno, esta violencia puede expresarse en varias maneras. Primero, las violencias, la manifestación física, sexual, psicológica, simbólica, económica. Y ahora, en pandemia especialmente, empezamos a hablar de mucha más fuerza de ciberacoso, que ya se está contemplando como una manifestación que se suma a este grupo que ya se ven identificado con anterioridad, es decir, la manifestación física, sexual, psicológica, simbólica y económica, especialmente porque con las restricciones y el traspaso de todas nuestras actividades cotidianas a la virtualidad, pues esta violencia que ocurría en los espacios presenciales también se traslada al escenario virtual, ¿no? Redes sociales, espacios o plataformas incluso como esta que se utilizaban para las reuniones, para las sesiones, etcétera. Así que este es el tercer elemento en común que tiene el fenómeno y son las manifestaciones, ¿no? Cada país, en el marco de estas, digamos, de este grupo de manifestaciones, ha ido identificando digamos, unas acciones concretas. En Colombia también hemos avanzado en este camino, muy orientadas por la ley modelo de la CIM-OEA, que tiene una lista, digamos, muy exhaustiva de lo que es la violencia contra las mujeres en política. Así que, como ustedes ven en pantalla, cuando hablamos de manifestación física, pues estamos haciendo referencia a todas esas acciones que van a generar una afectación directa contra la integridad física de la mujer, como objeto de violencia o también de sus familiares. Una particularidad que tiene la violencia contra las mujeres en política es justamente esto, que muchos de los agresores no solo afectan a la mujer de manera directa, sino saben que logran llegar a la mujer, que logran afectar el liderazgo de la mujer cuando también agreden a sus familiares, especialmente a sus hijos e hijas. Entonces es una violencia que no solamente afecta a la mujer líder, sino a su entorno familiar. ¿Y cuáles son las acciones concretas que podemos encontrar en la manifestación física? Pues aquí estamos hablando de golpizas, de secuestro, de empujones, de asesinatos, de feminicidio político, de abuso doméstico, abuso y secuestro de familiares. En la manifestación psicológica estamos haciendo referencia a todas estas acciones que son hostiles y que son abusivas, que están destinadas especialmente a causar un daño emocional y a ejercer control sobre el ejercicio político de las mujeres, sobre sus decisiones, especialmente sobre sus comportamientos. Y aquí, ¿cuáles son las acciones que hemos identificado? Pues claramente tenemos acoso laboral, discriminación, difamación, chismes que generalmente están vinculados con la vida privada de las mujeres, ¿no? Vamos a ver que esta violencia, digamos, cuando los agresores quieren afectar a una mujer, no usan generalmente, digamos, o no usan como vehículo sus comportamientos políticos o no critican o no se basan en sus decisiones políticas, sino que la estrategia, digamos, que utilizan es, bueno, vamos a utilizar su vida privada y con eso me refiero a que les inventan chismes sobre relaciones extramatrimoniales,
por ejemplo, que es muy común, utilizan imágenes sexualizadas, por ejemplo, que esta también está muy relacionada con la tercera manifestación, que es la manifestación sexual. Entonces, lo que quiero decir es que los agresores utilizan la vida privada de las mujeres para desacreditarlas en el espacio político, ¿no? Esto no le pasa a los hombres. Digamos, en las investigaciones que hemos realizado no encontramos una digamos, una violencia sistemática contra los hombres en donde no sé, se les invente chismes, es muy fácil que nosotros encontremos que una mujer diga, no, es que ya les inventan que son, o sea, por decirlo en palabras, digamos, vulgares y cotidianas, pero así les dicen como, ah, no, es que ella es la moza de tal, ¿cierto? Entonces las imágenes sexualizadas, que cómo se viste, difamación, la descalifican, que no está preparada, esto no le ocurre a los hombres, ¿no? Entonces es una cosa muy particular de esta violencia contra las mujeres en política. Luego tenemos la manifestación sexual, ¿no? Aquí nosotros en Colombia todavía la teníamos dentro de la manifestación física hace algunos años, pero la hemos ido separando, ha quedado como una manifestación específica y pues está relacionada con todos estos actos, tentativas, insinuaciones sexuales que no son consentidas y que tienen el propósito de coaccionar a la persona, ¿no? Aquí también está la difusión de imágenes sexualizadas, opiniones agresivas o no solicitadas sobre la sexualidad de la mujer, acoso sexual y pues claramente el abuso sexual o la violación. Cuando nosotros hicimos nuestras investigaciones desde el instituto, desde el año 2016, hemos hecho ya 2 estudios que han tratado un poco de identificar cómo se manifiesta este fenómeno en las mujeres candidatas y en las mujeres que están ejerciendo el cargo y por ejemplo específicamente con mujeres candidatas cuando están pidiendo sus avales hemos encontrado que hay una coerción en términos sexuales y es que quien se encarga de aprobar los avales en las regiones dice bueno yo le doy el aval y usted que me da cable. Eso es violencia contra las mujeres en política y podríamos clasificarla aquí dentro de la manifestación sexual. Ahora también está la manifestación económica y aquí estamos hablando de todas estas acciones con las que se busca controlar, restringir o negar el acceso o la administración de las mujeres a los recursos económicos. Esto tiene una particular incidencia en campañas electorales, por ejemplo, cuando a las mujeres se les destruye el material de campaña, cuando los partidos o movimientos políticos les niegan los recursos para la campaña o no se distribuyen de manera equitativa entre hombres y mujeres, cuando ya están ejerciendo el cargo y encontramos que se les niegan recursos. Esto ha ocurrido, hay mujeres que llegan a ocupar sus cargos como alcaldesas, como diputadas, como concejales, como edilas, como consejeras municipales de juventud ahora y hemos encontrado que se les niegan los recursos para ejercer sus cargos, ¿no? Entonces se les niega el uso de oficinas, el uso de computadores, incluso de teléfonos, pero además negación de los recursos necesarios, es decir, información, por ejemplo, que es fundamental para el ejercicio político. También tenemos la simbólica, la manifestación simbólica, que son actos que se reproducen a través de las relaciones de dominación, ¿no? Está basada en los roles, estereotipos de género, con el propósito de legitimar y entorpecer el ejercicio político de las mujeres. Y aquí tenemos ejemplos como que les apagan el micrófono a las mujeres cuando van a hablar en las asambleas, en las sesiones, que sus compañeros de recinto abandonen. Por ejemplo, esto pasa, tuvimos casos de que las mujeres nos contaban que abandonaban el recinto del consejo cuando las mujeres estaban hablando, o que, por ejemplo, cuando ellas salían al baño, justo en ese momento tomaban lista y no les marcaban la asistencia, por ejemplo, en el consejo les pagan por sesión, entonces claro, si tú no apareces en la lista, parece como si no hubieses sesionado y eso te genera pues menos ingresos, ¿no? O sea, es así de fuerte, encontramos este tipo de manifestaciones, también realizar comentarios ofensivos, que son justificados como bromas o chistes también en el marco de esta cultura tan patriarcal y en el escenario
y en escenarios políticos altamente masculinizados, como son los consejos, como son las asambleas departamentales, entre otros, ¿no? También, como les decía, aparece muy especialmente durante pandemia el tema del ciberacoso, y aquí estamos hablando de acciones de hostigamiento, intimidación, a través pues, de los canales digitales, ¿no? Desde que pasó todas nuestras acciones cotidianas a la virtualidad, pues esto se ha hecho mucho más evidente, ¿no? Y aquí que aparece, pues opiniones no solicitadas sobre el cuerpo y la apariencia de las mujeres, que también está muy relacionada con la manifestación que vimos psicológica más atrás, tratando esto pues de reducir su valor físico corporal, el uso de redes sociales para incitar la violencia contra las mujeres en política, para incitar el odio hacia ellas, amenazas, amedrentamiento, intimidación, acoso, mensajes hostiles a través de redes sociales, correos electrónicos, otros medios, suplantación de la identidad de las mujeres, difusión de imágenes privadas o íntimas, verdaderas o falsas sin consentimiento a través de redes sociales, difusión de información personal sin consentimiento a través de diferentes plataformas digitales. Y el problema de estas redes es que una vez esto está en la red, pues se mantiene en la red, ¿no? Y afecta de manera muy rápida la reputación de las mujeres y su accionar político en los diferentes cargos que desempeñan. Entonces, como pueden ver, tenemos una lista muy, muy amplia de manifestaciones y de acciones concretas de la violencia contra las mujeres en política. Pero llegar a esta caracterización pues no ha sido de la noche a la mañana. Los países de la región llevan años tratando de identificar cómo este tipo de violencia afecta la vida de las mujeres, y a medida que vamos conociendo experiencias, de que se van haciendo análisis, de que se dialoga con las mujeres, pues podemos entender muy bien cuáles son estas acciones tan específicas que viven las mujeres. Ahora, ¿cómo estamos en Colombia, no? Como les comentaba, desde más o menos, bueno, desde el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, desde el 2016, hemos hecho unos estudios que han sido, digamos, una hoja de ruta para muchas otras organizaciones y para el gobierno, para hablar sobre violencia contra las mujeres en política. Y son, digamos que son estudios destacados que han buscado entender cómo ocurre este fenómeno en el país. Voy a compartirles algunos datos, algunas cifras del último informe que hicimos en el año 2019, justo en el año en que se hicieron las elecciones regionales, y un poco pues les voy a contar qué encontramos. Bueno, lo primero que tenemos que decir y que nos mostró el estudio es que la violencia contra las mujeres es un fenómeno sistemático que afecta a las mujeres políticas sin importar su edad, su clase, su etnia, su ideología, su afiliación partidista. Y cuando digo que es un fenómeno sistemático, es que es un fenómeno que se mantiene. Cuando las mujeres deciden habitar la política, es decir, cuando deciden emprender un liderazgo político, hacer una campaña política, por ejemplo, desde ese minuto, desde el minuto 1, las mujeres pueden ser víctimas de esta violencia. Entonces, es sistemática porque está en el momento electoral, porque también aparece cuando las mujeres están ejerciendo el cargo. O sea, nunca se va esta violencia. En el momento en que una mujer decide evitar la política o ejercer algún tipo de liderazgo particular desde lo local o lo social, puede ser víctima de este fenómeno, ¿no? Y permanece. Vimos incluso que hoy, digamos, hoy podríamos decir, de acuerdo a este informe, que 6,8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia contra las mujeres en política en el país. Y esto es una cifra muy alta, ¿no? Quiere decir que la violencia contra las mujeres en política se configura como uno de los principales obstáculos para la participación política de las mujeres. Y las manifestaciones más recurrentes son las de tipo psicológico y las de tipo simbólico. Y ustedes se preguntarán por qué.
Y es porque son el tipo de manifestación que es más difícil de identificar, ¿no? Y el que más naturalizamos. Cuando hablábamos con las mujeres, digamos que, y como pasa, digamos, en las violencias basadas en género, a veces es mucho más difícil identificar estas violencias que son más físicas, ¿no? Como los golpes, pero estas que son digamos que están basadas también en estos micro y macromachismos que están tan incorporados socialmente, pues son más difíciles de identificar. Y muchas veces cuando las mujeres entran a habitar el ámbito político y cuando son víctimas de este fenómeno, pues la respuesta muchas veces es que así se hace política, ¿no? Esto pasa porque estamos en política, es normal, es el costo que debemos asumir y por eso digo que es una violencia que está naturalizada. Y estas manifestaciones psicológicas y simbólicas pues son las más difíciles de identificar por eso, porque creemos que es lo que tiene que ocurrir cuando uno hace política, ¿no? De hecho, el informe que arroja estos datos se llama No es normal, ¿m? Porque lo que buscamos es visibilizar el fenómeno y decir, pues no, no es normal que las mujeres nos violenten cuando decidimos hacer política, no es normal que nos limiten los recursos, no es normal que utilicen nuestra vida privada para vulnerarnos, no es normal que también agregan nuestras familias para limitar el ejercicio político, no es normal, no es el costo que hay que pagar por el hecho de decidir habitar o hacer política. Así que son las más difíciles porque también son las más sutiles. A veces decimos, bueno, me aguanto el insulto, ¿cierto? Me aguanto que me apaguen el micrófono. Y por eso, digamos, aquí son las más recurrentes y también las más difíciles de visibilizar. Cuando indagamos de dónde proviene el acto de violencia, las mujeres nos respondieron que bueno, que en donde más han experimentado las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política ha sido primero, o sea, digamos, el acto provino de los colegas de la corporación pública en donde trabajan, es decir, consejos, asambleas, juntas de acción local, y aquí 48,9% de mujeres nos dijeron, han sido nuestros colegas con los que trabajamos quienes más nos agreden. Luego, con un 13,3% son los ciudadanos inconformes con las posiciones de estas mujeres, con el trabajo de las mujeres, y esto particularmente lo podemos ver en redes sociales, por ejemplo. Y en un tercer lugar, los miembros del partido político en el que militan las mujeres. Y también, aunque nos parezca un poco más sorpresivo, están los amigos, conocidos y familiares de las mujeres. Y por último, los servidores públicos. Quisiera hacer un poco de énfasis en el tema de los amigos y conocidos, y es porque conocemos casos y nos han contado casos en el marco de estos estudios cuando hacemos las entrevistas y tenemos las conversaciones con las mujeres que participan en estas investigaciones, y es que muchas veces cuando toman la decisión de participar en política, sus mismos familiares, su pareja sentimental, les impide ejercer su liderazgo político. ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar cosas como usted no debería estar candidatizándose a este cargo, si usted lo hace va a abandonar sus responsabilidades en el hogar. Entonces hay una agresión también desde el seno de la familia muchas veces para algunas mujeres que quieren ejercer algún tipo de liderazgo político, social o comunal, y sucede principalmente con sus parejas sentimentales. Pero pues también está la familia en general y los amigos. Y los servidores públicos también especialmente porque, como vamos a ver más adelante, cuando las mujeres deciden denunciar, que aunque sea un porcentaje muy bajo, pero cuando sucede, pues las mujeres también se encuentran a una revictimización. Pues por parte de estas personas que reciben las denuncias y que deberían proteger los derechos de la víctima, pues lo que encuentran es una revictimización de sus procesos. Así que aquí tenemos un poco una escala de los principales agresores, ¿no? De los principales actores que ejercen la violencia contra las mujeres en política. Ahora bien, ¿con qué frecuencia
ocurren este tipo de actos, y ustedes también lo pusieron un poco en la encuesta del inicio, y es que como es un fenómeno que es tan sistemático, ¿no? Que permanece desde el inicio hasta el final, eh, pues aquí encontramos que es una violencia que se presenta regularmente durante el ejercicio del cargo, es decir, cuando las mujeres están haciendo sus labores, ¿m? Como alcaldesas, como concejalas, diputadas, congresistas, ocasionalmente durante el ejercicio del cargo, también tenemos ocasionalmente durante la campaña, y solo una vez. O sea, mujeres que nos dijeron, no, yo solamente he sido, o sea, me ha pasado una sola vez, pero pues es muy triste que aunque haya sido una sola vez, pues también tenemos que son actos recurrentes, ¿no? Son ocasionales, están allí, no desaparecen. Y como lo veíamos, es que, claro, esta es una violencia que, como han dicho muchas expertas latinoamericanas, pues es el efecto no deseado de la participación política de las mujeres. Entonces está allí, no es sistemático porque no se va, ¿m? Porque está todo el tiempo y afecta todo el tiempo a las mujeres. Y cuando logra su principal objetivo, que es que las mujeres dejen sus cargos o abandonen sus liderazgos, pues allí estamos perdiendo y estamos, eh, sí, estamos perdiendo básicamente el potencial que muchas mujeres tienen para transformar, ¿no? Y aportar a la construcción de país. Pero ¿cómo reaccionan las mujeres cuando ocurre este tipo de violencias? Les preguntábamos nosotras a ustedes en las encuestas en la encuesta inicial por algunas, digamos, algunas reacciones muy concretas, ¿no? Y también lo hemos hecho con las mujeres que han participado en los estudios, y es que un alto porcentaje, como ustedes ven en pantalla, cuando han sido víctimas de este fenómeno, ¿qué ha sucedido? Pues que aunque sabe que es un tipo de violencia, digamos que es una agresión, pues ha sido indiferente. Y lo asumió justamente como el costo normal de ser política. Es como, yo decidí meterme aquí, pues me tengo que aguantar. Desafortunadamente es una cifra muy alta y nos habla de la naturalización de un fenómeno que limita la participación política y que es muy grave, ¿no? Que es uno de los principales obstáculos para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos y electorales. Luego tenemos un porcentaje. Aquí ustedes ven que estamos separando entre cargos uninominales, es decir, donde se elige una sola persona, es decir, alcaldía, por ejemplo, gobernaciones, y cargos plurinominales, donde están concejalas, edilesas, alcaldesas, y aquí estamos haciendo esta diferenciación, ustedes lo pueden ver. Y más o menos tenemos allí los porcentajes que en el primer caso de fue indiferente y lo asumió como el costo normal de hacer política, está muy cercano, es muy alto. Luego tenemos un porcentaje de mujeres que deciden denunciar ante la autoridad, pero un 20% uno podría decir que es bajo en comparación, si uno piensa pues que es un fenómeno que es sistemático y que hoy afecta a 6,8 de cada 10, pues un 20% de denuncia es bajo, ¿no? Otro grupo de mujeres lo denunció ante la opinión pública, digamos, expuso su caso, y otro gran porcentaje, bueno, que numéricamente es bajo, pero digamos es preocupante, y digo que es un gran porcentaje en comparación, digamos, con la medición general, y es que muchas mujeres permanecen en silencio y deciden no hacer nada a pesar de sentir maltrato. Y esto tiene unas consecuencias muy graves para la estabilidad emocional y psicológica de las mujeres. Cuando hablábamos con las mujeres de este último estudio, recuerdo un par de casos que me marcaron mucho, porque hablé con era una mujer concejala, eh, y me estaba contando su experiencia y me decía que era tan fuerte el acoso y la violencia que ella vivía en este escenario, en donde la mayoría eran hombres, que ella decía, yo no quiero ir a sesionar al siguiente día. O sea, realmente no tenía la fuerza física ni la fuerza emocional para enfrentarse todos los días, cuando eran los meses de sesión, a sus compañeros que la maltrataban todo el tiempo. Entonces, y ella explicaba cómo esto también afectaba a sus familiares, ¿no? Especialmente a sus hijos, quienes la veían pues emocionalmente muy afectada, y pues que esto de una u otra manera también tiene impacto en ellos, ¿no?
Entonces, es un porcentaje muy preocupante que nos hace un llamado a que esta es una violencia pues, que no podemos tolerar, pero sobre todo que tenemos que avanzar en estrategias de prevención. Luego, cuando hablamos de las denuncias, cuando hablamos de las denuncias, en el estudio nos encontramos que un 75% de las denuncias que digamos que realizaron las mujeres, especialmente en cargos uninominales, pues si bien es un alto porcentaje inicial y 75 mujeres han denunciado, de las mujeres que encuestamos, pues prácticamente no ocurrió nada, es decir, se instaura la denuncia, pero hasta ahí, digamos, no hay un acompañamiento, no hay una resolución, digamos, que proteja a las mujeres, no hay medidas cautelares que les garanticen sus derechos, entonces se instaura la denuncia, pero las mujeres siguen compartiendo espacios con sus agresores, entonces hay una sensación de abandono muy, muy grande por parte de las mujeres que sufren esta violencia y que se enfrentan a una institucionalidad que las revictimiza, y también encontramos pues que esta violencia es una violencia, como ya decíamos, continua, se presenta mientras las mujeres llevan a cabo sus campañas y también mientras ejercen sus cargos. ¿Cuáles son los actores que pueden ejercer esta violencia? Vimos un listado, digamos, de los principales, pero aquí quiero también hacer como, digamos, hay una clasificación de las personas que pueden ser agresores, entonces tenemos militantes o directivas de otros partidos o de los mismos partidos políticos, funcionarios públicos, candidatos de elección popular cuando están en una contienda electoral, miembros de la fuerza pública, periodistas, ciudadanos, familiares y amigos. Y por el otro lado, en organizaciones, digamos, armadas e ilegales, pues tenemos a grupos armados organizados, bandas criminales o guerrillas. Digamos, esta es un poco la clasificación que se ha hecho y de los actores más recurrentes en este tipo de violencia. ¿Cuáles son las consecuencias para el ejercicio político de las mujeres? Bueno, lo primero, que como lo he venido mencionando, pues que afecta la salud emocional de las mujeres lideresas, igual que una violencia basada en género, pues esta violencia afecta la vida de las mujeres y la vida de sus familiares. Como le he mencionado en reiteradas ocasiones, esta violencia tiene este componente particular y es que afecta especialmente a los hijos e hijas de las mujeres y muchas mujeres nos han manifestado y nos dicen como, bueno, yo puedo aguantarme, que sí, como que me vulneren a mí, que la violencia esté dirigida a mí, pero cuando esta violencia afecta a sus hijos e hijas, pues digamos que la respuesta es otra, ¿no? Y es en este caso cuando muchas mujeres deciden abandonar sus liderazgos. Otra afectación, pues justamente es eso, cuando esta violencia logra su objetivo, pues limita el ejercicio de los liderazgos femeninos y su expresión más, digamos, más cruel, que puede ser el feminicidio político, pues que ha ocurrido en países como Bolivia, que de hecho pues uno de los casos principales fue el que motivó que se empezara a hablar de este fenómeno en el país y de ahí en adelante toda la región latinoamericana. Y pues cuando esta violencia cumple su objetivo, pues simplemente estamos perdiendo liderazgos potentes y está afectando el liderazgo femenino de las mujeres. Pero también es un fenómeno que limita la consolidación de las democracias. Y es que no podemos hablar de una democracia equitativa, paritaria, si las mujeres no tienen la garantía de participar en en espacios políticos libres de violencia contra ellas, ¿no? Cuando las mujeres están en esos escenarios, cuando se ven afectadas, cuando no logran participar de manera efectiva y cuando abandonan sus liderazgos, pues no podemos hablar de una democracia realmente representativa y basada en la equidad. Así que esta violencia limita la consolidación de estas democracias. Pero además, limita la inclusión de las agendas de las mujeres en política, en las políticas públicas, en las leyes y planes de gobierno. Cuando las mujeres no logran participar, cuando las mujeres no logran acceder a diferentes curules, cuando las mujeres abandonan sus cargos, estamos perdiendo la posibilidad de que sus voces, sus agendas y sus temas se incorporen a estas políticas públicas, a las leyes y a los planes de gobierno. Porque sabemos
que son mayoritariamente las mujeres quienes mueven las agendas de género, ¿no? Digamos que no es el 100%, pero sí un gran porcentaje de mujeres cuando están en estos cargos de toma de decisión, pues son quienes movilizan las agendas de género. Y sin ellas, pues no podríamos incorporarlas, ¿no? Y pues otro aspecto es que justamente esta violencia perpetúa los estereotipos de género y amplía esa brecha de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué podemos hacer para hacer frente a la violencia contra las mujeres en política? Primero es naturalizar el fenómeno, tenemos que hablar del fenómeno, tenemos que reconocer que existe, que no es normal, que no es el costo que una mujer debe pagar por habitar la política y que no es culpa de la mujer lideresa, ¿no? Entonces hay que hablarlo, hay que desnaturalizarlo y hay que visibilizar el fenómeno. Lo otro es que debemos documentarlo, debemos recopilar todas las evidencias posibles, debemos analizar estadísticamente de una manera cuantitativa y cualitativa cuál es la prevalencia de este fenómeno en el país, porque solo con estos datos podemos orientar políticas públicas que realmente avancen en estrategias efectivas para la prevención, la mitigación y la sanción de la violencia contra las mujeres en política. Lo tercero es que hay que denunciar. Es difícil denunciar porque como cualquier violencia avanzada en género, la institucionalidad es muy débil para atender estos casos. En Colombia, desafortunadamente, no tenemos una ruta clara de atención a la violencia contra las mujeres en política y aquí quiero contarles un poco, digamos, cuál ha sido el avance en términos normativos del país. En el año 2020 y 2021 creo que ha sido el periodo en el que más atención hemos tenido a la violencia contra las mujeres en política. Tuvimos al mismo tiempo alrededor de 3 y 4 proyectos que desde diferentes proyectos de ley que desde diferentes perspectivas estaban proponiendo cómo, digamos, prevenir, mitigar y sancionar la violencia. Entonces tuvimos dos proyectos muy importantes en el Congreso. Uno de ellos, digamos que avanzó mucho, pero al final ambos se cayeron, llegaron a el del 20, a ver si me acuerdo muy bien la fecha, pero estamos en el 22, el año pasado fue el que llegó más lejos en los debates en plenaria en el Congreso, pero al final se cayó. Era un proyecto que habían radicado la bancada de mujeres del Partido Conservador y que proponía muy bien, digamos, cómo el país podía avanzar en la prevención, mitigación y sanción del fenómeno. En el código, no sé, bueno, creo que Joan habló en la sesión pasada sobre el proyecto de nuevo código electoral que estaba en revisión por parte de la Corte Constitucional y que se cayó justo antes de elecciones. Pues ese código era tan amplio, tenía muchas acciones de género y ahí había un artículo que era un gran avance. Había un artículo específico en ese nuevo código electoral que tenía una definición de lo que se iba a entender en Colombia por violencia contra las mujeres en política, tenía una lista de manifestaciones basadas en la ley modelo, y tenía un parágrafo que le exigía a todos los partidos y movimientos políticos que tenían que avanzar en la aprobación o creación de protocolos de atención interna de la violencia contra las mujeres en política. Pero cuando se cayó el código electoral, pues también se cae este artículo y nos quedamos sin piso. Así que se han hecho varios intentos desde proyectos de ley y esta reforma electoral para tener, digamos, una guía legislativa para atenderlo, pero sin embargo, digamos, a raíz de que no hemos podido avanzar en esa línea, el año pasado el Consejo Nacional Electoral sacó un protocolo en el que busca garantizar la participación política de las mujeres y allí incluye acciones específicas para atender la violencia contra las mujeres en política, insta a diferentes organizaciones como el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política, que desde NIM tenemos el gran honor de liderar la mesa técnica.
y pone como acciones muy concretas. Sin embargo, sí es importante mencionar que en términos de denuncias no tenemos una ruta concreta. Cuando hay elecciones, es decir, en época electoral, el Ministerio del Interior recibe estas denuncias a través de la URIEL. Y las tramita y las hace llegar al Consejo Nacional Electoral o a la entidad competente. Pero en otros momentos, cuando por ejemplo las mujeres están ejerciendo el cargo, la URIEL no recibe este tipo de denuncias. Entonces hay mucha confusión de cuál es la ruta, por dónde deben ir las mujeres a denunciar el fenómeno, en qué momento las recibe el Consejo Nacional Electoral y las tramita. Entonces todavía hay un camino muy grande por recorrer en ese sentido. Hay un esfuerzo muy grande de diferentes organizaciones del Estado, de la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil para avanzar, pero sí es cierto que tenemos todavía un gran trabajo por delante para garantizar una ruta efectiva, sobre todo que proteja a las víctimas, que establezca medidas de protección y restitución inmediata de sus derechos y que avance en la sanción, sobre todo para los agresores. Hoy, actualmente, partidos políticos de manera, digamos, también muy voluntaria y de cara al trabajo que han hecho muchas mujeres al interior de estos partidos políticos, han ya creado protocolos. En este momento sabemos que el Partido Conservador tiene un protocolo específico de atención de violencia contra las mujeres en política, también lo tiene el Partido de la U, lo tiene el Partido Liberal, lo tiene Dignidad y lo tiene el Pacto Histórico y el Partido Verde también. Todavía faltan otros que avancen en este camino, pero ya es un paso muy grande que los partidos internamente intenten tener una ruta de atención para estos casos, para proteger a las mujeres y sobre todo para avanzar, digamos, en la prevención del fenómeno. Entonces, se han avanzado en cosas que son muy importantes, pero también tenemos que tener de frente que hay muchas otras en las que tenemos que seguir avanzando, especialmente en las líneas de denuncia y atención efectiva. Luego, trabajar en redes, mujeres. Esto es súper importante, el trabajo en red, el trabajo en conjunto, esa juntanza de las mujeres en la política hace que no solamente puedan trabajar, digamos, de manera mucho más efectiva cuando logran poner a dialogar sus intereses, sino que también pues este trabajo en red se convierte en una red de apoyo para muchas mujeres que se sienten solas, caminando digamos, en esta ruta de hacer política, porque desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de los consejos municipales, ustedes hicieron en el módulo 2 un ejercicio de identificar en sus municipios cuántas mujeres habían, y en todos los ejercicios veíamos que hay un mayor número de hombres, ¿no? En estos cargos políticos, y las mujeres muchas veces están solas, y a veces hay consejos municipales en los que encontramos una sola mujer y 13 hombres. Imagínense la labor titánica que tiene que hacer esta mujer en este escenario de toma de decisión. Así que, pues, digamos que trabajar en red va a favorecer que las mujeres logren impulsar sus trabajos. Aquí aparecen las bancadas de mujeres, las comisiones legales para la que da la mujer al interior de los consejos, por ejemplo, o de las juntas de administración local, y hemos visto que el trabajo en red es muy poderoso para avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres, pero también una red de acompañamiento y apoyo. ¿Qué podemos hacer? Como lo hemos dicho, ya para ir cerrando, antes de ir al ejercicio, entonces, pues visibilizar, hablemos del fenómeno, hay que sensibilizar a las personas que están a nuestro alrededor sobre el tema, hay que regular, es decir, hay que establecer sanciones para los agresores, sanciones contundentes que garanticen la no repetición de estos actos, hay que promover los liderazgos femeninos y hay que decir cero, y hay que tener cero tolerancia con casos de violencia contra las mujeres.